¿Y si te dijera que uno de los emuladores más poderosos del mundo nació literalmente de la destrucción? Nintendo apretó el gatillo, un gigante cayó y de sus cenizas surgió Eden. Hoy te cuento todo, su historia, cómo funciona por dentro y la pregunta incómoda que nadie quiere responder del todo. ¿Está bien usarlo? Para entender Eden, primero tenemos que hablar de su papá, o más bien, su padre que murió en combate. Yuzu, lanzado en 2018 por el equipo de Tropic Haze, fue el primer emulador de Nintendo Switch que funcionó realmente. No perfectamente al principio, claro, pero con el tiempo se convirtió en una bestia. Juegos como Tears of the Kingdom, Pokémon Scarlet, Metroid Dread, corriendo en PC con resoluciones que la Switch original ni soñaba, 4K, 60 FPS, mods, todo. Millones de descargas, comunidad enorme, Patreon con miles de dólares al mes. Y entonces, Nintendo se enteró. En marzo de 2024, Nintendo of America presentó una demanda federal contra Tropic Haze. No fue una carta de cese y desista educada, fue una bomba legal de 17 millones de dólares. El argumento principal, Yuzu facilitaba la piratería a escala masiva, y mencionaron específicamente que Zelda Tears of the Kingdom fue filtrado 2 semanas antes de su lanzamiento, y Yuzu ayudó a que millones lo pudieran jugar antes de tiempo. El resultado fue fulminante, Tropic Haze no peleó, llegaron a un acuerdo, pagaron 2.4 millones de dólares en daños y apagaron Yuzu para siempre. También se llevaron a Citra el emulador de 3DS. Fin, game over. O eso pensó Nintendo. Pero aquí está la cosa con el software de código abierto, no muere fácilmente. Yuzu era open source, su código estaba en GitHub, y antes de que Tropic Haze borrara todo, la comunidad ya lo había forkeado, es decir, tomado una copia y continuado el desarrollo de forma independiente. Surgieron varios proyectos, pero el que más tracción tomó, el que mejor se organizó, el que reunió desarrolladores serios, fue Eden. Eden no es una copia barata, es una continuación activa de Yuzu, con mejoras propias, optimizaciones nuevas, correcciones de bugs y compatibilidad con juegos que Yuzu nunca terminó de pulir. El equipo detrás de Eden es anónimo, en su mayoría, y eso tiene sentido, ¿verdad? Después de ver lo que le pasó a Tropic Haze, nadie quiere poner su nombre en letras grandes. Pero el trabajo habla por sí solo, actualizaciones constantes, foros activos, compatibilidad creciente. Eden se convirtió en muy poco tiempo en el sucesor no oficial de Yuzu que la comunidad emuladora estaba esperando. Ok, aquí viene la parte nerd, pero te prometo que lo hago digerible. La Nintendo Switch usa un procesador ARM y tu computadora usa uno por 86. Son arquitecturas completamente diferentes, literalmente hablan idiomas distintos. Lo que hace Eden es actuar como un traductor en tiempo real. Toma las instrucciones del juego diseñadas para ARM y las convierte en algo que tu procesador Intel o AMD pueda entender. A esto se le llama recompilación dinámica o JIT compilation. Pero el procesador es solo la mitad del problema. Los juegos también necesitan gráficos. Y la Nintendo Switch utiliza una GPU Nvidia personalizada, con su propia API gráfica. Tu PC suele tener Vulkan, OpenGL o DirectX. Eden implementa sus propias capas de traducción gráfica, interpreta las llamadas de gráficos del juego y las redirige a tu GPU, ya sea Nvidia, AMD o Intel. Y los controles, el giroscopio y los Joy-Con, pues Eden puede emular todo eso con un mando de Xbox, PlayStation o incluso tu teclado y ratón. También tiene soporte para el Motion Controls que utiliza un Joy-Con real conectado por Bluetooth. ¿Y los cartuchos?
Aquí viene la parte importante. Eden no lee cartuchos físicos, necesitas archivos, o más bien conocidos como ROMs, copias digitales de juegos, y allí empieza un territorio gris. Bien, esta es la pregunta que todos hacen y nadie responde con honestidad. Aquí vamos a hacerlo bien. Hay 3 perfiles de usuarios diferentes de Eden, y la respuesta moral es diferente para cada uno. Caso 1, el preservacionista y el curioso técnico. Hay gente que usa Eden para jugar juegos que ya posee en cartucho. Es legal en muchos países hacer una copia de respaldo de algo que has comprado físicamente. En este caso, estás en un terreno razonablemente defendible. También está la gente que estudia cómo funcionan los videojuegos, que investiga emulación, que trabaja en compatibilidad. La emulación como disciplina técnica es completamente legítima y ha preservado miles de juegos que ya no se venden. Caso 2. El jugador que no puede permitírselo. Aquí nos ponemos un poco filosóficos. Hay personas en países donde una consola Nintendo Switch cuestan varios meses de salario. ¿Es lo mismo robar un pan por hambre que robar un yate por capricho? No voy a decirte qué pensar, pero es importante ser honesto. Técnicamente es piratería, emocionalmente es más complejo. Caso 3. El que evita pagar pudiendo hacerlo. Y luego, después de todo, está el caso más común y menos defendible. El que tiene dinero para comprar los juegos, tiene la consola, pero descarga las ROMs por... me siento un poco identificado. El que tiene el dinero para comprar los juegos, tiene la consola, pero descarga las ROMs porque es más cómodo o más barato. Aquí no hay mucho que argumentar. Nintendo pierde ventas directas, los desarrolladores independientes que publican en Switch pierden ingresos, el daño es real. Y sí, ya sé lo que vas a decir, y los precios inflados y los juegos que no están disponibles en mi región son argumentos válidos, no te diré que no, pero no anulan el impacto económico. Lo que sí es claro, el emulador en sí no es ilegal, emular es totalmente legal. La jurisprudencia en muchos países lo confirma. Lo que entra en zona gris o ilegal es cómo se consiguen los archivos de estos juegos. Entonces, en total, Eden como software es legal. Descargar ROMs de juegos que no posees es totalmente ilegal en la mayoría de jurisdicciones. Así que al final de cuentas tú decides con esta información. Pero volvamos a algo más divertido. ¿Qué tan bien funciona Eden en 2026? La respuesta corta, sorprendentemente bien. Juegos de primera línea como Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Metroid Prime, la versión remasterizada, Pokémon Scarlet o Violet corren con una compatibilidad muy alta. Si tienes una PC de gama media alta, digamos, una RTX 3060 o una de AMD, una RX 6700, con un procesador de los últimos 4 años, puedes esperar al menos 60 FPS estables en la mayoría de los títulos, con resoluciones de 1080p o hasta 2K, o sea 1440p. Cosas que en la consola original ni soñabas. ¿Problemas? Sí, claro que los tiene. Algunos juegos tienen bugs visibles, otros van lentos en PC modestas, el setup inicial puede ser técnico para alguien sin experiencia y hay que encontrar los archivos de firmware o keys de la consola por tu cuenta, que este es otro proceso con sus propias implicaciones legales. Pero para alguien con los conocimientos básicos y ganas de aprender, Eden es una herramienta técnica impresionante. En conclusión, Eden es el hijo no deseado de una guerra legal. Nintendo quiso eliminar a Yuzu y en cierta forma lo logró, pero no pudo eliminar el conocimiento, ni el código, ni la comunidad. ¿Eden es perfecto? No, no lo es. ¿Eden es legal? Depende de cómo lo uses. Eden es impresionante desde el punto de vista técnico, absolutamente.
la emulación siempre ha vivido en esa tensión entre preservación cultural y piratería, entre celebrar la ingeniería y saltarse el pago. Al final, lo que hagas con Eden dice más de ti que del emulador en sí. Si este video te ayudó a entender mejor qué es Eden y desde dónde viene, por favor deja tu like, que a ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda muchísimo. Y si quieres entender a profundidad cómo instalarlo y configurarlo paso a paso, el video estará en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que te haya gustado muchísimo este video. Recuerda suscribirte, recuerda dejar tu like y te estaré viendo hasta el próximo video.